Ok, vamos a ver, no les, el laboratorio de la hemostasia es muy complejo por varios factores, incluso hay gente que se ha doctorado en esto. Todo lo que sabemos sobre la cascada de la coagulación, el fenómeno de la coagulación a nivel celular, a nivel humoral, todo eso en realidad se ha sacado o se ha extraído de manera artificial. Es decir, todo lo que sabemos de la coagulación es, se traspola a lo que sabemos gracias al laboratorio. ¿Ok? Entonces, hay muchas preguntas, hay muchas dudas, hay muchos inters que desconocemos todavía. Coagulación, les he de decir que yo cuando estaba haciendo hematología preferí enfrentarme a un paciente con una lesión mieloide, con una lesión linfoblástica, hasta con un tumor de esos gachos. ¿Por qué? Porque coagulación es muy compleja, muy, muy, muy compleja. Si se te pasa la mano de algo, el paciente va a sangrar o se va a trombosar, ¿no? Entonces, el objetivo es que entiendan lo más que puedan. Este modelo a mí en particular me gusta mucho. Quiero que vean, por favor, cómo las cascadas de la coagulación, que ya nos las han mencionado hasta el hartazgo en N cantidad de veces, eh, están, están traspoladas a dónde están actuando. Por ejemplo, cuando hay un daño celular importante, vean qué cascada se activa, la que le llaman la cascada corta de la coagulación, que es dependiente de factor 7. Y veamos la otra que le dicen la más larga o la de contacto, que vean todos los trámites burocráticos que está llevando a cabo. Entonces, ahorita vamos a regresar a esta imagen muchas veces. Vamos a comenzar a ver laboratorio de la coagulación. Tómenle foto porque está bonito porque vean cómo, por ejemplo, algunos se activan sobre la superficie de la plaqueta, otros en el endotelio, otros hay una vía común que puede ser a nivel de suero, ¿no? Otros que se van a llevar a nivel de tejidos y otros que no necesariamente se llevan a tejidos, pero que pueden ser directamente en contacto, ¿vale? Todo lo que estamos viendo en esta fotografía es detectado y traspolado en un laboratorio. Entonces, gracias a esto, es por lo que actualmente la coagulación o lo que se sabe de la coagulación es meramente teórico hasta cierto punto, ¿vale? ¿Hasta aquí preguntas o dudas? Muy bien. Ahora, por ejemplo, esto es un vaso sanguíneo. Obviamente tiene una placa ateromatosa enorme, muy importante. Y vean, por favor, cómo aquí está trombosado. Todos, a lo largo de nuestras vidas, vamos a desarrollar placa ateromatosa. Eso es un hecho. Es el sarro de las arterias, si así lo quieren ver. Pero a unos los vamos a desarrollar más que otros. Hay muchos elementos que pueden activar a la placa a la coagulación, y entre ellos son los lípidos. Los lípidos son extraordinariamente protrombóticos. Cuando un paciente se fractura, por ejemplo, y quedan micelas de grasa circulando en, en el cuerpo, eso se llaman fenómenos de embolia grasa. ¿Por qué? Porque la embolia grasa activa dos vías. Activa la vía de contacto y activa la vía de injuria. Estas dos vías van a superestimular a las plaquetas. Sin embargo, por eso, cuando un paciente tiene un riesgo muy alto de desarrollar eh, fenómenos trombóticos a expensas de estas cosas, los vamos a dejar antiagregados. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Dar un antiagregante no es lo mismo que dar un anticoagulante. Eso es muy importante. Muy, muy, muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Ahora, la primera vía por la que se van a llevar a cabo los fenómenos de coagulación es cuando hay un daño a nivel endotelial. El endotelio usualmente tiene una carga eléctrica específica similar a la de los eritrocitos. ¿Con qué objetivo? Con que los eritrocitos no estén rozando constantemente el endotelio para que no lo estimulen. Cuando el endotelio pierde su carga eléctrica por falla endotelial, por daños de muchas características que no nos va a dar tiempo de ver aquí.
comienza a inflamarse. Hay muchas cosas que cualquier cosa que inflame en el endotelio van a traer como consecuencia que se desarrollen un montón de fenómenos catastróficos a varios niveles. Vean, por ejemplo, aquí. Nos están mostrando la diferencia entre cómo funciona un fenómeno antiplaquetario, un fenómeno anticoagulante y un fenómeno profibrinolítico natural del endotelio. Todo lo que estamos viendo es un fenómeno natural que el cuerpo tiene para poder regular el fenómeno de la coagulación. ¿Por qué? Porque cuando la coagulación se desata, por ejemplo, si yo tengo un daño, por ejemplo aquí se raspó, se dañó, lo que ustedes quieren, sí necesito que sea bacheado ese boquete que se ha hecho en el endotelio. Pero hay un montón de cosas que la célula puede generar para decirle, hasta aquí, frénate, no necesito más. ¿Por qué? Porque una vez, acuérdense que el fenómeno de la coagulación es algorítmicamente escalonado con capacidad de una coagulación total. Puedes trombosarte todito por un mal fenómeno de estimulación. Ese fenómeno de cuando se trombosan las venas y luego se empiezan a trombosar las arterias de manera secundaria, se llama flegmasia cerulea dolens. Así búsquenlo, flegmasia cerulea dolens. El objetivo es que un cuerpo normal, cuando te cortas en cualquier parte de tu cuerpecito, no debes de desarrollar una flegmasia cerulea dolens. Eso sería algo catastrófico. Perderías brazos y piernas siempre que te cortes. Entonces, vean cómo el endotelio tiene la capacidad de generar, por ejemplo, óxido nítrico, que el óxido nítrico es importante. ¿Alguien me recuerda qué hace el óxido nítrico sobre el endotelio y la muscular propia de las arterias? Es un vasodilatador. Muy bien, es un vasodilatador. Y cuando hay un fenómeno de injuria o daño, ¿cuál es su contraparte? Una vasoconstricción. ¿Y quién la induce? Hay muchos que pueden inducirla. Hay un montón de prostaglandinas que la pueden producir, pero el némesis de la óxido nítrico es la endotelina, ¿ok? La endotelina tiene la capacidad de mantener espasmados los vasos cuando hay fenómenos de daño. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque hay pacientes que son hipertensos a expensas de la renina. Es decir, el riñón está generando tanta renina que va a provocar cierto daño y al último de cuentas tienen unas hiperrinemias espeluznantes que no las frenas con nada. Pero hay otras personas que son hipertensas reactivas, dependientes de prostaglandinas, es decir, se asustaron y se hipertensan las semanas espeluznantes. Y otras personas que tienen depresión de la óxido nítrico sintasa y la endotelina se mantiene activa. ¿Qué personas creen ustedes? ¿Cuál es el elemento que secuestra más óxido nítrico en el cuerpo? Es más, hay varios artículos que han demostrado que si tú disminuyes este elemento que les estás mencionando, a veces la hipertensión desaparece o se estabiliza. Y los que tienen este elemento elevadísimo hacen hipertensiones de muy difícil control, daño renal y quedan con insuficiencia renal. ¿Alguien tiene una idea de lo que estoy hablando? ¿O se la soplo? El ácido úrico. El ácido úrico es un secuestrador de óxido nítrico. Los pacientes que son portadores de hiperuricemia se pueden trombosar con mayor facilidad, se hipertensan porque obviamente secuestran el óxido nítrico, pueden provocar cristales a nivel renal que van a provocar el daño por dos vías. La primera es por cristalización y la segunda es por hipertensión. El ácido úrico es un elemento que muchas veces no tomamos en cuenta y es importantísimo tenerlo en cuenta. Ahora, de aquí obviamente pues, de antiplaquetarios, de óxido nítrico, nosotros
no tenemos medicamentos específicamente que actúen de manera antiplaquetaria directa contra el óxido nítrico. Actualmente se está desarrollando uno que la verdad está en fase 2 y provoca puras barbaridades. Y de los otros dos, que son los inhibidores de prostaglandina, sabemos, ¿no? Todos los estimulantes de CD40 van a funcionar como fenómenos antiplaquetarios directos. Ahora, anticoagulantes. Aquí se pone mejor. La anticoagulación es, no estimulé la plaqueta, pero yo necesito que alguien la inicie la estimulación. Nosotros tenemos un montón de elementos anticoagulantes. Antitrombina 3, ¿no? El cofactor activador de heparina, el IFT, el dermatane paransulfato. Este es muy importante porque el dermatane paransulfato es un excelente anticoagulante, pero ojo, las áreas donde más se genera dermatane paransulfato son áreas que pueden provocar con mayor facilidad placa ateromatosa, principalmente en las áreas de bifurcación de los vasos, ahí donde choca más la sangre, se va a generar mayor cantidad de parandermatosulfato y van a ser placas ateromatosas con muchísima mayor facilidad. Por eso se van a dar cuenta que la mayoría de los pacientes que se infartan usualmente es en un área donde hay una bifurcación vascular de origen arterial, no venoso, arterial, ¿vale? Y finalmente, los fenómenos profibrinolíticos. Los fenómenos profibrinolíticos son cuando fracasó el fenómeno de inhibición antiplaquetario y el fenómeno de anticoagulantes. Buenos días a todos. Entonces, a partir de aquí lo que vamos a ver... Sí, ahí está dando clases. Aquí lo que vamos a ver es que se tiene que activar el plasminógeno. Actualmente ya tenemos nosotros activadores sintéticos del plasminógeno. Ok. Permítame. Teóricamente ya no voy a ahondar más en esto porque pues en realidad todo esto ya lo vieron en farmacología, pero si surge alguna duda, no duden en decirme, por favor. Este es un ejemplo de cómo funciona la actividad de los inhibidores de prostaglandinas y del óxido nítrico para el flujo normal a partir del sistema de cargas, lo que les había dicho que el endotelio tiene una carga eléctrica muy específica para estar rechazando a las células en general. Sí, hay un montón de proteínas en particular. Cuando esta carga eléctrica se pierde, entonces es cuando se comienzan a pegar los elementos a nivel endotelial, principalmente por activación de plaquetas. La segunda es la activación y secreción de cambio de las plaquetas. Cuando ya hay un daño grave, vean todo lo que se genera para que las plaquetas se agreguen. Aquí es donde la gran mayoría de los antiagregantes plaquetarios van a actuar, ¿vale? No acá, acá. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ahorita que veamos laboratorio de plaquetas, ¿Ya están visualizando? se van a dar cuenta que hay un montón de elementos que resulta Aquí que... dice, bueno, con relación a los siguientes enunciados con respecto a las patologías no frecuentes por edad, viene glomerulonefritis aguda. Ay, por aquí no sé. Bueno, aquí es nada más glomerulonefritis aguda post-estreptocóxica. ¿Ok? Déjenme ver por qué te había mandado ya la corregida a la doctora. Aún no se escucha, Doc. La respuesta es infancia y adolescencia.
Luego tenemos Denme un segundo, por favor. tuberculosis renal, absceso peritoneal. Hola chicos, pues se nos fue un rato el doctor Saucedo. Ya regresó el doctor Saucedo. Bueno, entonces recuerden que el examen sí abarca los temas desde el día de eritrocitos, su membrana y su función, ¿va? Van a ser un total de 30 preguntas. Las 30 preguntas van a ser de opción múltiple. Preguntas de opción múltiple que se parecen en la estructura a las que pusimos en el preparcial, ¿va?